Muy buenos días, amada Iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera. Es un nuevo año que tenemos que enfrentar, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer? Unidos en oración. Es el día ya 649. La palabra de Dios en Primera de Pedro, el capítulo 3, nos dice lo siguiente del versículo 14. Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar. Yo creo que en este tiempo de pandemia y el virus y las diferentes maneras como este virus se ha manifestado, los diferentes virus que han surgido por las diferentes facetas de transformación de este virus, ha puesto al mundo entero nuevamente inquieto. No saben qué hacer los expertos. Estamos enfrentando una pandemia que no se puede decir que ha terminado. Hay vacunas y varias dosis y la gente sigue enferma de este virus. ¿Qué nos está indicando el Señor respecto a lo que estamos nosotros viviendo? Tenemos que aprender la revelación de la palabra de Dios, ¿verdad? Tengamos un momento de oración para que en el inicio de este día jueves podamos nosotros captar a la luz de la revelación, la luz de la esperanza que el Señor, nuestro amado Dios, nos está queriendo mostrar. Padre, toma este tiempo de estar como iglesia de la alianza unidos en oración. Revélanos, oh Dios, el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Ayúdanos a comprender, a entender lo que significa el reino de los cielos en medio de esta pandemia. Toma mi vida, Espíritu Santo, toma mi control como persona y ayúdame a salir y a poder exponer, Señor, bajo este tema, lo que tú quieres mostrar a la iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sí? Querida iglesia, hay algo importante que quisiera realmente compartir con cada uno de ustedes, de tal manera que sea factible, como quien dice, comprender cuál es la tarea que nosotros tenemos que hacer en este día especial y en estos días y en este año donde todavía continuamos con la pandemia, ¿sí? Permítame decir lo siguiente, los límites de nuestra visión no son los límites del mundo. Quiero repetir esto. Los límites, le voy a hacerlo personal, de mi visión, los límites de mi visión no son los límites del mundo. La visión que nos da la palabra de Dios es el límite del mundo. Y ese límite siempre apunta a la esperanza y al bienestar de lo que es vivir el reino de los cielos. No es evitar sufrimientos, no es evitar crisis, no es evitar situaciones complejas de la vida, es saberlo manejar. Y en medio de la trinchera de la guerra espiritual y física que enfrentamos, hay y debe haber esperanza, porque eso es el reino de los cielos, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos ahora a analizar lo que son las parábolas de Jesús, con el fin de que podamos manejar la revelación en medio de las circunstancias en que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Las parábolas de Jesús. Y vamos a analizar ahora lo que es el sembrador. Permítame decir lo siguiente, que creo que necesitamos como Iglesia Nacional entender, comprender. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de estos años, en medio de estos tiempos. Da a conocer. Y en la ira y en tu ira, Señor, acuérdate de tener compasión por nosotros.
como iglesia. Dice así Habacuc 3:2. Tenemos que lanzarnos en este año 2022 un propósito. ¿Y qué tal si lanzamos este propósito? Tener hambre de Dios para alcanzar un avivamiento. ¿Qué pasaría si en medio de esta crisis surge un gran avivamiento? Superemos la pandemia. ¿Lo podemos hacer? Superemos la crisis económica que esto está conllevando. ¿Lo podemos hacer? Superemos la crisis social que ha generado la pandemia y la crisis política que estamos viviendo. ¿Lo podemos hacer? Superemos la crisis moral que está surgiendo en medio de estas realidades. ¿Lo podemos hacer? ¿Sabe? Yo quiero, con temor y temblor, lanzar este desafío para la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Sembremos en este año el reino de los cielos en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué tal es? Y quiero ser práctico, porque necesitamos comer. Sí, todos los días, 3 veces. Necesitamos ropa, un lugar para dormir, ¿verdad? O sea, esa necesidad siempre está pendiente y es diaria la preocupación. ¿Los recursos económicos son suficientes? ¿Estamos en bonanza económica? No, no lo estamos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos ser conscientes de que si tenemos un lugar de trabajo, debemos de todas las formas posibles mantenernos en ese lugar de trabajo. Y no solamente eso, sino que ayudar en nuestro lugar de trabajo a que esa fuente de recursos siempre esté con opción de distribuir la riqueza y que cada persona que trabaja en ese lugar de trabajo tenga un recurso económico asegurado para cubrir las necesidades básicas. ¿No le parece que esto es práctico? Claro que sí. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay una sola manera: sembrando el reino de los cielos en nuestro lugar de trabajo. Y esto lo vamos a ver en el análisis de lo que significa la parábola del Señor Jesucristo de lo que es el sembrador. Las parábolas usadas por Jesús describen una narración de manera o a manera de ilustración sobre los principios de vida que quería dejar el Señor Jesucristo al pueblo que le escuchaba. La enseñanza moral de Jesús por medio de este método no era usar una fábula o una alegoría, sino un hecho real, narrada en una comparación sencilla para que las personas puedan realmente comprender. Las parábolas usadas por Cristo estaban diseñadas para que entiendan las personas que tienen un corazón abierto a Dios. Quiero repetir este punto. Las parábolas o la parábola usada por Cristo tenía como fin que la gente entienda el significado de un principio moral de aquellas personas que tienen abierto el corazón a Dios y comprenden el misterio de lo que es el reino de los cielos, se conviertan y sean sanados. Por favor, ¿acaso esto no es extremadamente importante en el tiempo en que estamos nosotros viviendo? ¿Acaso no necesitamos nosotros entender los misterios del reino de los cielos y que la gente se convierta y sean sanados? ¿Acaso no es una necesidad actual fundamental? El resto, lamentablemente, y pese a la pandemia, pese a la crisis moral, pese a la crisis política y económica, no solamente del Ecuador, sino del mundo entero, hace que la gente endurezca su corazón. Y la Escritura dice, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean, ni oigan con los oídos, ni que con el corazón entiendan
ni se conviertan, y yo los sano. Mateo 13:5. Y esto es una realidad en la cual nosotros estamos viviendo. ¿Qué nos espera para el 2022? Muchos autores de muchos libros han intentado definir el futuro de lo que va a pasar en el mundo. Es verdad, y hay, por así decirlo, hay muchos árboles convertidos en papel en donde se han escrito muchos libros acerca del futuro. Y muchos han tenido la certeza de que se ha hecho realidad lo que han dicho. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que creo que todos los conocemos. Julio Verne, 1890. Él escribe un libro que narra sobre lo que va a ser París 100 años después, 1860. Y en ese libro, que lo escribió Julio Verne, 100 años después, un siglo después, se cumplió casi de manera exacta. Él escribió un libro que todos lo hemos leído, De la Tierra a la Luna. ¿Cómo es que en ese tiempo él pudo describir el tiempo que se demoraban en llegar a la Luna? ¿Cómo es que pudo describir lo que iba a pasar en el siglo de París, donde iban a ver la televisión, donde iba a haber el Internet, donde iba a haber grandes desarrollos de tecnología? Si en ese tiempo no había, él escribió y se cumplió. Nosotros tenemos la palabra de Dios. No necesitamos ser futurólogos específicos de las cosas que la Biblia sí nos dice de lo que va a pasar. No debemos generar miedo. Sabemos que el futuro es incierto y complejo y difícil, pero yo creo firmemente que si bien es cierto, la Biblia muestra lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo, lo que usted y yo debemos hacer es saber manejar el tiempo en que estamos, sembrar el reino de los cielos. Ese es nuestro deber, nuestro gozo, sembrar el reino de los cielos. Si vienen crisis, guerras, como se anticipa, si es que de alguna manera Rusia invade Ucrania, posiblemente se destape una tercera guerra mundial. ¿Quién sabe lo que puede pasar? ¿Nos debe preocupar eso en sumo grado? No, pero usted y yo debemos preocuparnos que en nuestro lugar de trabajo estemos sembrando el reino de los cielos. ¿No le parece que eso es práctico? ¿No le parece que eso es real? Que debemos ser actores de una nueva historia. Recuerda lo que dijimos al principio. Los límites de la visión no son los límites del mundo. Los límites de mi visión no son los límites del mundo. Los límites de la visión, de la revelación de la palabra de Dios, esos sí son los límites del mundo. Y debemos trabajar fuerte en ello. Por ser, por lo tanto, la parábola una buena forma de enseñar principios eternos, utilizaremos este mecanismo para hablar de lo que es el reino de los cielos. Analicemos, por lo tanto, la parábola del sembrador. Mateo 13, del 3 al 9. Le dijo, un sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino. Llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esta semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó, y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó sobre espinos, y los espinos crecieron y le ahogaron. Pero la otra parte cayó en buena tierra y dio buena cosecha. Algunas espigas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tengan oídos, oigan. ¿Cuáles son los factores importantes de esta parábola? ¿Quién es el sembrador? Por supuesto, el Señor Jesucristo, que siembra la palabra de Dios, pero también es usted, también soy yo, que tenemos acceso a la palabra de Dios y debemos convertirnos también en sembradores de esa palabra. La semilla, la palabra de Dios,
semilla hermosa, profunda, rica, fértil. El terreno. 4 tipos de corazón humano describe esta parábola. Un corazón es el camino endurecido por la falta de sensibilidad y egoísmo personal. Existe ahora corazones duros como es un camino duro, pisoteado por mucha gente. Puede haber gente creyente que sea dura de corazón. Segundo tipo de corazón, el terreno pedregoso o pedregales, donde hay poca tierra, sin capacidad de formar una planta con raíces profundas hacia adentro, sin convicciones que permanezcan en el tiempo, y cualquier prueba mínima les impide crecer y madurar. ¿Existe esto en el tiempo actual? ¿Existe también en la iglesia personas que tienen corazones como el pedregal? 3, un corazón como los espinos, corazón engañado por los bienes materiales, sin propósito en la vida y sin convicciones que permanezcan en el tiempo sobre convicciones sobre Dios y su palabra. Y el cuarto corazón, una tierra buena, con buenos nutrientes, para que la semilla produzca una planta con buenos frutos. ¿Qué significado tiene esta parábola? Es interesante que el Señor Jesucristo da la interpretación de esta parábola, como también la parábola del trigo y de la cizaña. El mismo Jesús interpreta, el resto no. ¿Qué dice Jesús respecto a la interpretación? Mateo 13, del 18 al 23. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas, la persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es la que oye la palabra de Dios, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas le ahogan, de modo que no da fruto. Pero el que recibe la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra de Dios y la entiende. Este sí produce una cosecha de 30, de 60 y hasta 100 por uno. Analicemos los factores externos de la palabra de Dios. Verso 19. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y le arrebata lo que sembró en su corazón. El maligno es Satanás, como los pájaros. Está listo para retirar la semilla del corazón humano que es insensible a la realidad en que vive la sociedad. Lo peor que me puede pasar como ser humano es tener insensibilidad al dolor y que no me importe la condición de mi prójimo. Es lo peor que me puede pasar a mí como ser humano. El verso 20. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen los problemas, surgen las persecuciones a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Así dice el verso 20. Le pregunto a usted y yo, enfrentamos pruebas, enfrentamos persecuciones, ¿sí? ¿Podemos evitar las pruebas? ¿Podemos evitar las circunstancias difíciles que la vida tiene? No. Usted y yo, quiero que me escuche bien, debemos pasar por pruebas. Usted y yo debemos pasar por crisis. Y eso es bueno. Y eso es bueno. ¿Por qué?
porque vamos a aprender a madurar, porque vamos a llegar a medirnos si nuestro corazón tiene o no convicciones espirituales, si nuestro corazón o no tiene raíces profundas de convicciones espirituales que permanezcan en el tiempo. ¿Qué pasa si es que mi corazón no tiene convicciones espirituales ni raíces profundas que duren en el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué va a pasar? Se produce mucho dolor a sí mismo y lastima a otros. Quiero repetir esto. Si yo no he logrado tener convicciones espirituales profundas que permanezcan en el tiempo, soy candidato a ser lacerado en mi propio corazón y lacerar y lastimar el corazón de otros. Tengo que saber pasar las pruebas y las crisis. El versículo 22. El que recibió la semilla que cayó en espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y los engaños de las riquezas le ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. ¿Qué significa un árbol sin fruto? ¿Recuerdan lo que dice Lucas capítulo 3? Que el hacha está lista en la base del árbol que no produzca frutos. Y árbol que no produce frutos será cortado y echado al fuego. Esto es tremendamente importante. Si yo tengo un corazón que me dejo engañar por las riquezas y estas me ahogan, y las preocupaciones de la vida de igual manera, es como si yo tuviera un corazón con espinos. ¿Mm? Porque soy un árbol que no da fruto. El materialismo, que es el descanso obsesivo en los bienes materiales, muchas veces es causa de muchos problemas. Es causa de muchos problemas. Dios diseñó al ser humano para experimentar el placer. ¿Escuchó eso? Sí. Dios diseñó al ser humano para experimentar placer en su espíritu, placer en su alma, placer en su cuerpo. Dios diseñó así. Pero todo placer ilegítimo, todo placer ilícito, destruye la esencia pura del corazón humano. Esto debemos nosotros comprender. Voy a poner un ejemplo sencillo y práctico. Dios diseñó nuestro cuerpo para que experimente gozo, placer en el cuerpo físicamente. Sí, el hacer ejercicio genera, ¿no?, elementos químicos que generan placer. El comer genera elementos químicos biológicos que generan placer. Claro, es así. La sexualidad está hecha para generar placer. Dentro del matrimonio es un placer lícito. Pero si yo quiero incrementar ese placer y tomo un vicio como el licor, ¿qué hace el licor? El licor sí incrementa la sensación de placer, pero mata de manera natural la forma como el cuerpo, bajo el diseño de Dios, genera placer. Me convierto en dependiente de un agente externo como el licor para disfrutar de un placer interno que ya naturalmente he perdido capacidad de hacerlo. Y ese es el licor, la droga y todo. El sexo ilícito es exactamente lo mismo. Genero momentáneamente un placer, pero si eso se convierte en una conducta, me va a hacer daño a mi propio cuerpo. Porque recuerde que usted y yo no somos dueños de nuestro cuerpo. Somos administradores de nuestro cuerpo. Porque si tenemos el Espíritu Santo, por lo tanto, soy templo del Espíritu Santo
y administro el cuerpo que Dios me da. Versículo 23. El que recibe la semilla que cayó en buen terreno es lo que oye la palabra de Dios y lo entiende. Pero si se produce una cosecha, pero sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta el 100 por uno. Quiero que me escuche bien esto. Cuando la semilla cae en un buen corazón, produce un árbol con buenos frutos y la semilla se produce en 30, 60 y 100 veces más. Amada iglesia, los tres corazones anteriores, el que representa el camino, el que representa el camino, las piedras, los pedregales y con los espinos. Los tres tipos de corazones absorben energía, ocupan un espacio, pero son corazones ineficientes para el desarrollo de una comunidad saludable. Pero el reino de los cielos está hecha con personas que tienen un corazón que generan una hermosa vista, porque son árboles con fruto. Suspiro, hermanos queridos. Mirémonos como iglesia. Mirémonos como miembro de la Iglesia de la Alianza Cristiana Misionera. Somos hermanos que tenemos una vista del otro que es hermosa. Somos árboles con fruto. Somos árboles con fruto. El reino de los cielos es con personas que tienen un corazón productivo, como resultado de ser eficaces al cumplir el propósito y completamente eficientes al no desperdiciar recursos. ¿Qué deberíamos hacer? Déjeme hacer una pregunta. ¿Cuántas veces ha escuchado usted esta palabra? Un montón de veces. Pero nos hemos hecho un examen para ver si hay algo en nosotros que todavía muestra que hay dureza en el corazón. Hay áreas de mi corazón que sean hechas de tal manera que debo ya cambiar para que sea sensible al dolor humano. Es una buena pregunta, ¿verdad? Tengo un corazón débil como el pedregal. ¿Qué tipo de crisis no logro superar fácilmente? ¿Qué tipo de crisis no logro superar fácilmente? ¿Quiere que le dé un ejemplo? ¿Qué le pasa a usted? ¿O qué nos pasa cuando viene una enfermedad? Esta crisis de la pandemia. ¿Cómo reaccionamos ante una enfermedad? Nos ponemos mal genio. El que reacciona de una manera grosera, mal genio, cuando está enfermo, implica que tiene un corazón débil, como el pedregal. Un poco fuerte, ¿verdad? Pero es así. Es así. Un corazón débil como el pedregal no resiste el dolor, no resiste una crisis. Entonces, ¿cómo nosotros, como creyentes, podemos ser fecundos en la sociedad donde nos envuelve si cuando pasamos una crisis no logramos superarlo? Nos quejamos demasiado, nos quejamos demasiado. Somos tal vez nosotros corazones materialistas como los espinos. ¿Qué tipo de codicias no logro superar fácilmente? Le digo a usted, hermano, me hago yo la pregunta. ¿Qué tipo de codicias no logramos superar fácilmente? Codicias económicas, codicias de poder. ¿Hasta qué punto estamos listos para dejar el poder si eso está generando codicia en mi corazón? ¿Hasta qué punto
yo puedo tomar la decisión de dejar el poder si es que éste está generando codicias en mi corazón. Como pastores, podemos tener codicia de poder. Deberíamos dejar. ¿Qué tal eso? Pero hay aún más. Si soy corazón de tierra buena, ¿qué tipo de buenas acciones debo mejorar su calidad para dejar de producir de 30 a 1, sino 60 a 1 o 100 a 1? Usted y yo somos portadores del gozo de vivir realmente una vida llena de victoria. Tengamos, por favor, esa virtud de poder, hermano querido, de poder disfrutar del tiempo que el Señor nos ha dado en este tiempo de pandemia. Busquemos de Dios. Oremos. Señor, ayúdanos a ser no solamente oidores de tu palabra, sino hacedores de la misma. Ayúdanos a entender. Tenemos el gozo de ser nuevas criaturas, de haber nacido de nuevo por medio de la obra redentora de Jesucristo. Sabemos entonces los misterios del reino de los cielos. No nos permitas mantener todavía corazones duros, insensibles al dolor ajeno. No nos permitas tener corazones débiles, que no manejamos la crisis y las dificultades de la vida. No nos permitas tener corazones todavía que estamos dañados por la codicia del dinero. Tú nos dices en tu palabra que el amor al dinero es raíces de todos los males, porque nos desvían de la fe y son factores para producir mucho dolor. Ayúdanos como iglesia a sembrar el reino de los cielos en nuestro lugar de trabajo. Sembrando el reino de los cielos para que la población del Ecuador tenga un encuentro cercano con el Señor Jesucristo. En su corazón haya esperanza, haya refugio, haya sanidad. En el nombre de Jesús, ayúdanos a entender esto. Ayúdanos a manejar adecuadamente los recursos financieros y que Dios pueda proveer lo que es necesario para vivir, sin tener raíces de codicias por el dinero. Ayúdanos a tener la capacidad de dar las cosas que tú nos das. Dios mío, ayúdanos. Ayúdanos, oh Dios, a que nuestras juntas directivas, Ángel, sus equipos distritales y de apoyo en cada una de las entidades, desarrollen sus funciones y actividades virtuales que están realizando y glorifiquen el nombre del Señor a través de la vida de un joven puro. Ayuda a los jóvenes a que comprendan que la pureza y que el placer lícito es factible alcanzarlo, que el placer legítimo es posible alcanzarlo. Ayúdanos, Señor. Oramos por los hospitales, por las clínicas, por los centros de salud, por los que están enfermos de este COVID, y que Dios provea los recursos médicos necesarios, dándoles sabiduría a los médicos para ayudar a los tratamientos correctos. Ayúdanos a comprender como iglesia que en este momento que atraviesa el Ecuador y toda América Latina a causa de la crisis del coronavirus, podamos estar unidos, dando esperanza, unidos en oración, confiando en que su gracia y su poder nos permita mantenernos en el tiempo. Señor, ayúdanos. Bendito sea el nombre grande del Señor Jesucristo y de su Espíritu Santo,
Ayúdanos a entender. Aviva, oh Jehová, la obra de la iglesia de la alianza en medio de estos tiempos. En medio de estos tiempos, haga florecer, pero en tu ira, ten misericordia. Gracias, Señor, por permitirnos compartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo.